Imagina un universo infinito, donde cada punto se expande sin límites, envolviéndote en un espacio donde lo tangible y lo onírico se mezclan. Este es el universo de Yayoi Kusama, la artista japonesa que ha conquistado el mundo del arte con sus icónicos puntos y espacios envolventes. Kusama es una artista que trasciende la categoría de pintora o escultora, convirtiéndose en una creadora de mundos. Detrás de sus vibrantes instalaciones se esconde una historia marcada por el dolor, las obsesiones y una lucha constante por su salud mental. Hoy en Curiosiarte te llevamos a conocer a Yayoi Kusama, la reina de los puntos, la mujer que ha transformado sus alucinaciones en arte inmortal. Primeros años. El origen de las visiones. Yayoi Kusama nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón, en el seno de una familia conservadora y económicamente acomodada. A pesar de crecer rodeada de comodidades materiales, Kusama tuvo una infancia marcada por la represión emocional. Su madre era una figura autoritaria que veía el arte como una pérdida de tiempo y trataba de controlar su vida de manera férrea. Kusama comentó en más de una ocasión: «Mi madre destruía mis dibujos, ella quería que fuera una esposa tradicional y sumisa, pero yo soñaba con ser una artista». Desde una edad muy temprana, Kusama comenzó a experimentar visiones alucinatorias. Estas visiones la aterrorizaron, pero también la fascinaron. Veía patrones repetitivos, puntos y redes que se extendían sobre todo lo que la rodeaba, cubriendo personas, animales y objetos. A los 10 años, estas alucinaciones la impulsaron a comenzar a dibujar compulsivamente, intentando capturar los patrones que inundaban su mente. En un acto de resistencia a su entorno, el arte se convirtió en su refugio, su única manera de controlar el caos mental que la consumía. La lucha contra la familia y el salto al arte occidental. Aunque su familia quería que siguiera un camino tradicional, Kusama encontró en el arte su propósito de vida. Comenzó a estudiar pintura japonesa tradicional, pero rápidamente se sintió limitada por las normas rígidas de esta disciplina. «El arte japonés me sofocaba», diría Kusama en una entrevista. «Yo necesitaba expresarme sin límites». Fue en ese momento cuando Kusama empezó a explorar técnicas occidentales, influenciada por el surrealismo, el cubismo y el arte abstracto que admiraba en las revistas extranjeras que contrabandeaba a escondidas de su familia. Kusama sabía que para encontrar la libertad artística que buscaba, tenía que escapar de Japón. Así que, en 1958, casi sin dinero y con unas cuantas cartas de recomendación en su equipaje, se mudó a Nueva York. Tenía apenas $200 cuando llegué a Nueva York. Vivía en un pequeño apartamento sin calefacción, pero estaba decidida a triunfar. Era una época dura, pero su ambición la empujaba a seguir adelante. Nueva York, los primeros años y la soledad. La escena artística de Nueva York en los años 50 y 60 estaba dominada por figuras como Andy Warhol, Jackson Pollock y Claes Oldenburg. Kusama, una mujer asiática y extranjera, tuvo que enfrentarse a un entorno competitivo y en ocasiones hostil. En esos años, Kusama vivía en la pobreza, sufriendo de soledad extrema y luchando contra su enfermedad mental. A pesar de esto, comenzó a crear sus primeras series importantes, como Infinity Nets, enormes lienzos cubiertos de redes y puntos infinitos. Infinity Nets no solo era una obra visualmente impresionante, sino una manifestación física de sus obsesiones. Las redes y puntos que cubrían el lienzo eran una representación directa de sus alucinaciones y también un intento de controlarlas a través del arte. Cada punto que pintaba era una forma de liberar la ansiedad y el caos que sentía. Kusama diría más tarde: «El arte es la única forma que tengo de calmar mi mente. Si no pinto, mis pensamientos se apoderan de mí». A pesar de la importancia de su obra, Kusama todavía estaba en la sombra de otros artistas como Andy Warhol, con quien mantuvo una relación de admiración y rivalidad. Kusama afirmaba que Warhol había copiado algunos de sus conceptos,
como la repetición de imágenes, algo que ella había estado explorando mucho antes que él. Aunque nunca lo confrontó directamente, esta acusación de plagio fue una sombra que marcó su relación con la escena artística neoyorquina, los Naked Happenings y el activismo artístico. A medida que su obra ganaba más notoriedad, Kusama comenzó a explorar otros medios artísticos, como las performances y las instalaciones. En los años 60, Kusama se convirtió en una figura prominente del arte de protesta, organizando una serie de eventos conocidos como los Naked Happenings. En estos actos de protesta, los participantes, incluidos Kusama y sus colaboradores, se desnudaban en público mientras ella pintaba sus cuerpos con puntos. Estos eventos eran una crítica a la guerra de Vietnam, una declaración a favor de los derechos civiles y también una extensión de su filosofía artística sobre la disolución del yo. Para Kusama, los puntos representaban la unidad del cosmos y la eliminación del ego. Cuando pinto puntos en un cuerpo humano, esa persona deja de ser un individuo, se convierte en parte del universo, en parte de algo más grande, explicó Kusama en una ocasión. Estos eventos fueron provocativos y atrajeron la atención de la prensa, pero también fueron criticados por ser demasiado radicales y controversiales para la época. La controversia con Andy Warhol y la rivalidad artística. La relación entre Kusama y Andy Warhol fue compleja. Aunque ambos compartían el interés por la repetición y el uso de símbolos cotidianos, Kusama sentía que Warhol había tomado algunas de sus ideas sin darle crédito. En más de una entrevista, Kusama mencionó cómo se sintió traicionada cuando vio las famosas latas de sopa Campbell de Warhol, afirmando que él había adoptado su enfoque repetitivo sin reconocer su influencia. Warhol, por su parte, nunca respondió a estas acusaciones, pero la rivalidad quedó latente en la escena artística de Nueva York. A pesar de esto, Kusama siguió adelante, convencida de que su visión era única y que su arte hablaría por sí mismo. Warhol podía hacer lo que quisiera, pero mis puntos y mis redes son únicos, son mi alma puesta en el lienzo, diría Kusama en una entrevista años más tarde. La vuelta a Japón, reclusión y productividad. En 1973, después de sufrir una grave crisis nerviosa, Kusama decidió regresar a Japón. Su salud mental estaba en declive y la presión de la escena artística neoyorquina había pasado factura. Ingresó voluntariamente en una institución psiquiátrica en Tokio, donde vive hasta el día de hoy. Para Kusama, la reclusión en el hospital no fue un retiro del arte, sino una oportunidad de sumergirse aún más en su proceso creativo. El arte me salvó la vida, diría Kusama. Montó un taller cerca del hospital y continuó creando sin descanso. Desde su reclusión, produjo algunas de sus obras más importantes, como las Infinity Mirror Rooms, instalaciones inmersivas donde el espectador es transportado a un espacio infinito lleno de espejos y luces. Para Kusama, estas obras eran una manera de compartir su mundo interior con el público, permitiendo que otros experimentaran la inmensidad que ella veía en su mente. La obsesión con lo infinito y la naturaleza. A lo largo de su carrera, Kusama ha mantenido una obsesión con el infinito, la naturaleza y los ciclos de la vida. Para ella, los puntos y las redes son más que símbolos de su estado mental, son representaciones del ciclo eterno de la vida y la muerte. Los puntos son el universo. Cada uno de nosotros es un punto en el espacio, parte de algo mucho más grande, explicó Kusama. Su famosa serie de calabazas, que ha creado en pintura, escultura e instalaciones, también tiene raíces en su infancia. Kusama recuerda que las calabazas en el jardín de su familia eran una de sus primeras fuentes de consuelo. Las calabazas me hablaban cuando era niña. Me sentía conectada a ellas de una manera profunda. Son redondas, generosas y llenas de vida, dijo Kusama. Impacto cultural y el auge de su popularidad en la cultura pop.
Aunque Kusama ya era una figura reconocida en el mundo del arte, fue en las últimas 2 décadas cuando su obra realmente explotó en la cultura popular. Las colaboraciones con marcas como Louis Vuitton y el auge de las redes sociales, donde sus obras se convirtieron en verdaderos fenómenos visuales, la catapultaron a la fama global. Hoy en día, Kusama es un ícono cultural. Sus exposiciones son de las más visitadas en museos de todo el mundo, y sus Infinity Mirror Rooms son irresistibles para una generación obsesionada con las experiencias visuales inmersivas. En 2014, la exposición de Kusama en el Museo Whitney en Nueva York atrajo a más de 500,000 personas, una cifra impresionante que consolidó su estatus como una de las artistas más populares del mundo. El legado infinito de Kusama. Yayoi Kusama, además de haber logrado crear un universo visualmente fascinante, también ha transformado su dolor en un legado artístico inmortal. Cada punto, cada red, cada espejo es un reflejo de su lucha interna, su deseo de escapar de esos pensamientos que la atormentan y su búsqueda de algo más allá de lo humano. Kusama nos recuerda que, en medio del caos, siempre hay belleza esperando ser descubierta. Su historia es la de una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de crear. Kusama nos enseña que el arte no es solo una forma de expresión, sino un medio de supervivencia. En Curiosiarte, seguimos explorando cómo el arte puede iluminar incluso los rincones más oscuros del alma humana. ¿Qué sientes al ver los mundos infinitos de Kusama? ¿Cómo te conectas con su visión del universo? Suscríbete para seguir conociendo la vida y obra de grandes artistas.